¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos de vuelta en un capítulo más de Altar de Muertos, regresando otra vez pues de la escuela. Quisiéramos grabar tan seguido como planeábamos, pero pues no se ha podido. Pero pues le estamos echando las ganas para poder empezar a grabar de nuevo. Y pues ya se siente bien haber terminado con la pinche escuela y ya por fin poder hacer otras cosas, ¿no? Que no estar arrancándose los cabellos por las tareas. Así que pues vamos a empezar este capítulo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, Viene principalmente rodeado hacia un aspecto que viene pues dentro de de unas audioserie de Spotify llamada Caso 63. Y pues el tema en sí va a ser sobre los viajes en el tiempo. En este sí nos vamos a ir bien a la chingada con los temas. Así que no nos juzguen tanto, nos vamos a dejar llevar por nuestra imaginación. No somos científicos, no somos pues expertos en la física cuántica, pero trataremos de llevarlo por un lado entretenido. Entonces, pues presentándote a mis amigos que siempre nos están acompañando aquí en cada emisión de este bonito y familiar programa. ¿Cómo estás, Oscar? Yo estoy feliz de que ya regresemos a grabar, ¿no? Como estabas diciendo. Ya estamos bastante ocupados, pero ya vamos a regresar a hacer estas, estas grabaciones. Leonardo, Pues estoy igual feliz, pero ya quién sabe cuántas veces dijimos de regresar y regresar y volver a regresar. Pero bueno, estoy tranquilo y a ver, esperemos que se nos presente un mejor tiempo para poder grabar. Pues bueno, vamos a empezar a darle y pues quisiera primero empezar. Sé que Oscar ya lo escuchó y no estoy muy seguro si Leonardo ya lo ha visto, pero se ve No, ¿cómo lo voy a...? por sus expresiones faciales diría que es un experto en la materia. Pero vamos a empezar a hablar sobre temas, no vamos a meternos a hablar así específicamente en la trama porque pues no queremos dar spoilers, porque muchas de las personas supongo llegarán a ver aquí, no tendrán una idea, pero les voy a dar la idea principal y de ahí nosotros nos vamos a ir, porque en sí no vamos a hablar mucho de la trama. Resulta que en esta audioserie llega una persona a un psiquiátrico hablando, decir que viene, pues afirmando que viene del futuro. Y pues la persona que está entrevistándolo es una doctora que ella trata de convencerlo, pues que es una persona mentalmente inestable y pues no viene del futuro. A partir de ahí vienen, pues la mayoría son pláticas entre el paciente y la doctora, tratando de pues convencerse el uno al otro de que cada quien está diciendo la verdad. Eh, pues a partir de ahí se desarrolla toda la trama, ¿no? Hay ciertos puntos que pues me gustaría tocar en cuanto a esto. Hay uno principalmente, y creo que es el simple hecho de que nos hablan sobre un, un mundo, podría llamarse postapocalíptico, en el cual ya no estamos hablando de zombies, ya no estamos hablando de meteoritos, ya no estamos hablando de terremotos, ni de cosas así eh, a un grado pues catastrófico mundial, eh, escandaloso, sino estamos hablando simplemente de una pandemia. La forma en la que se acaba la humanidad es mediante una pandemia. Y pues es casi obvio que las personas que hicieron esta serie sacaron la idea de lo que estamos pasando. Yo creo que es un terror que lo considero pues muy acertado, porque si algo nos da miedo ahorita es que no se acabe esta pandemia. Llegar a pensar eso pues sí da mucho miedo. Y creo que esta idea de hablar sobre un futuro en el que eh, pues se habla sobre las generaciones post pandemias, entre pandemias se le llaman, eh, donde estas personas ya no tienen ningún tipo de contacto físico, cosas como saludarse, como
como tener relaciones sexuales, son cosas muy extrañas para ellos, donde las citas son en forma virtual, donde está mal visto las aglomeraciones. Es una cuestión que yo creo sí da un poco de miedo. En mi caso, yo puedo ver que de repente, después de lo que estamos pasando, llego a ver algunas películas o llego a ver algún video de un concierto y ya te empieza a dar así como cosita a ver tanta gente junta. Y yo creo que sí nos está llegando a cambiar en cuanto a la pandemia, toda esta forma en la que estamos viendo, pues sí, la muerte se puede decir de alguna u otra manera. Porque creo que cuando nosotros hablamos sobre, por decir, las películas esas 2012 o lo que sea, eran pues formas de acabarse, pues podría decirse muy rápidas, ¿no? Pasó un terremoto, pues todos mueren aplastados. Pasaba algo, se ahogan, mueren rápido. Pero una forma de extinción tan prolongada y con mucho sufrimiento, yo creo que sí llega a dar pues esta parte de terror, sobre todo muy arriesgado a lo que tenemos últimamente. Y yo quisiera que sí ustedes me dijeran una cosa que ahorita, antes era normal, pero yo creo que ahorita ustedes la ven de diferente forma. Y yo creo que hay muchos ejemplos y creo que me estaba hablando con mi mamá hace unos días y estaba diciéndole que yo creo que cuando regresamos, si es que regresamos a la normalidad, pues yo creo que muchas cosas ya nunca van a volver a ser las mismas de antes. Y van a haber cositas, comportamientos que yo creo que antes eran normales, pero van a cambiar. Y quisiera que me dijeran así algún ejemplo ustedes. Oscar. Bueno, bueno, por ejemplo, yo antes de todo esto, yo acostumbraba mucho salir en autobús. Y ahora, no sé, yo estoy comenzando a ver eso como demasiado peligroso, algo que tal vez no haría en este momento y que tal vez, no sé, que va a tardar algunos años en que yo vuelva a sentirme cómodo o vuelva a sentirme seguro de decidir cualquier día salir en algún autobús. Entonces, no sé, ese es como que el cambio más grande que yo vi, que estoy sintiendo y que siento que no voy a cambiar en mucho tiempo, ¿no? Leonardo. Um, Creo que, mm, pues sí, creo que el simple hecho de saludarnos, al menos aquí en Latinoamérica, es lo que más va a cambiar. Porque estaba escuchando hace poco que de otras culturas, más bien por respeto, o no sé cómo lo quieran llamar, pues no, ni siquiera se saludan de beso o se dan la mano. Simplemente como que desde 1 metro de distancia y hasta ahí nada más se dicen hola y con eso. Creo que eso sería lo más básico. Em, y lo que comenta Oscar, en parte es cuando vamos a empezar a volvernos un poco eh, obsesivos compulsivos, ya que antes escuchaba yo por, no sé, el metro, en la escuela, incluso entre mis vecinos decir, no, pues es que yo no toco esas cosas porque tienen millones de bacterias, o incluso la televisión te metía esa idea, y que es cierto, obviamente, pero vamos a llegar a tal grado de ser tan... eh, bueno, vamos a llegar a un grado de obsesión por estar limpios. A eso me refiero por mi punto. Eh, Creo que hasta cosas pues cosas muy cotidianas que hacíamos, como por decir que alguien se llegara a comprar un refresco o pasar o darle un traguito a la chela de alguien más. Creo que si lo llegas a hacer ahorita se sentiría muy antihigiénico. Eh, Incluso si a mí me llega a pasar que voy a comprar algo a la tienda, pues sales con tu cubrebocas, sales con todas las medidas, regresas y ¿qué te toca hacer lo primero? Pues limpiar las cosas que traes de la tienda. Incluso esa parte de tener todo limpio,
creo que sí va a llegar a cambiarnos, sobre todo creo que puede ser en unos ciertos aspectos algo bueno, porque ya no va a haber tantas enfermedades por bacterias, pero por otra parte creo que sí va a ser algo un poco dañino psicológicamente. Y bueno, para llegar al punto de esto, lo que les decía es porque creo que la audioserie toca una parte que es muy actual y por otra parte creo que tiene algo que se puede relacionar con la vida real. Aquí es donde ya a partir de aquí es el punto de aviso en donde nos vamos a ir a la mierda en todo lo que vamos a decir, así que eh, están advertidos. Eh, Primero pues empieza a hablar sobre un concepto en el cual pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo creo que le voy a decir a Leonardo que me ayude. Leo, vas a, Dime. vas a pensar en un momento en el que tú hayas tenido un sueño que luego se sea verdad. Ujú. Bien, pues ahora que lo tienes, ahorita me lo dices y te voy a decir qué es lo que según habla esta serie. No sé si el concepto, no lo llegué a investigar si era un concepto, pues, que sea de verdad, alguna teoría, alguna hipótesis o pues algo inventado de la misma serie, ¿no? Pero, pues dice esto que un método de comunicarse una persona del futuro con alguien del pasado es mediante los sueños, que mediante los sueños tu yo del futuro o tú con el pasado te puedes llegar a contactar, ¿no? Y de eso, de ahí provienen estos sueños que se pueden llamar proféticos. Entonces, Ajá. ahorita que te quedes con ese pensamiento, guárdalo y ahorita me dices cuál fue la experiencia, porque yo creo que todos hemos tenido alguna, que sea tal vez en una acción chiquita o en una acción muy grande. Y ahora, Oscar, yo te voy a preguntar sobre otra cosa. Ok. Cuando no te ha llegado a pasar esa sensación de déjà vu, que se le llega a Ujú. llamar, sobre Sí, algún presentimiento, sí. eh, no sé si te ha pasado que ahorita en el presente que estás viviendo, pues llegas a tener de repente algunos recuerdos muy recurrentes, tal vez porque sean muy malos y que tal vez tú dices de repente, si hubiera hecho esta cosa, no hubiera pasado esto. Sí. Y te lo empiezas así a recriminar tú solo. Entonces dice esta teoría que cuando tú haces eso, de repente esos pensamientos que te llegan a ti cuando estás haciendo algo como de incomodidad o de repente de vu de que ya pasó las cosas, es de repente esos mismos recuerdos porque tú en el futuro estás pensando eso que está pasando. Ujú. Entonces esos momentos pues se supone que les debes de poner mucha atención. Y no sé, me gustaría ahorita que termine Leo de contarnos qué es lo que él piensa, una experiencia tuya sobre esta teoría. Ahora sí, Leo. Pues creo que es algo muy básico, porque o al menos a mí me ha pasado en varias ocasiones, y más cuando me he visto como en aprietos. Por ejemplo, cuando estudiaba en la preparatoria, pues yo debía ciertas materias. Entonces, a mí me ponía muy nervioso el hecho de solo pensar que tenía que hacer un examen para aprobar esa materia, si no, pues me daba el cuello. Entonces llegó un momento en el que me dijeron, esa es tu última oportunidad, y si la quieres aprovechar, adelante, si no, no. Entonces yo me puse a estudiar, todo bien. Entonces yo soñé que estaba respondiendo el examen, pero digamos, fue como si, bueno, ya en la vida real, literalmente recordaba todo lo que había soñado. Entonces, mi sueño ya me había puesto las respuestas y las preguntas antes de que yo hubiera presentado el examen. Entonces fue como a mí lo más raro, no sé si ya a varios les ha pasado por el estrés o ansiedad, como la quieran ver, pero a mí me impactó mucho eso de que yo resolví mi examen
lo aprobaba porque ya venían las respuestas. Entonces yo me acordaba de cómo iban las respuestas y cómo lo resolvía. No sé si a alguien más le ha pasado de esa manera y ahorita que Oscar nos cuente esa parte que tú le pediste. Ok, bueno, no me ha pasado eso de, bueno, de soñar con respuestas a un examen. Y sobre los déjà vu, yo creo que es algo difícil de recordar, porque cuando sucede, bueno, al menos yo lo llego a percibir, sí, pero momentos después lo confundo de nuevo. Es decir, lo llego a aceptar como algo que sí está pasando en ese momento. Y es decir, o sea, olvido segundos después de que me di cuenta que es un déjà vu, que tuve ese déjà vu. Entonces, no tengo como que un ejemplo de algo que me haya pasado así, que recuerde bien. Hugo. Pues así yo un ejemplo sería, fue en el 2019, fue justamente en el Día de Muertos, fue el primero o el 2, no recuerdo qué día fue. Ese día pues mi mamá trabaja como terapeuta psicológica, entonces ella iba a diferentes casas a dar terapias. Y unas semanas antes yo me tocaba de repente despedirla y me tocaba pues tener un sentimiento así como muy incómodo, como de como de una sensación que me estaba diciendo como que la detuviera de irse. Entonces yo de repente le daba pues muy poca importancia, pensaba que era así como pues imaginaciones mías. Y pues resulta que ese día que se fue, ese Día de Muertos, pues tuve la misma sensación, ahora más fuerte. Incluso pues estuve como que muy inquieto todo el día. Y me pareció muy curioso porque también ese día, pues mi perrita que estaba conmigo, pues estuvo todo el día así como que muy triste. Y pues ese día pasó normal. En la noche me acuerdo que me fui al gimnasio. Y en el gimnasio de repente vi a mi papá entrar por la puerta, pues, de la entrada. Y mi papá nos dijo que le habían hablado por teléfono que mi mamá se había caído de unas escaleras y se había fracturado la pierna, que teníamos que ir por ella. Y pues total que fuimos ese día y pues resultó que sí se había fracturado pues la pierna. Ella no le pusieron yeso, no le pusieron nada porque se tuvo que quedar más o menos como un mes en espera para que le dieran cita de cirugía. Y pues sí, de repente esas cosas sí, pues sí las llego a pensar, de repente que esos presentimientos que les llegamos a decir, pues de repente los llegamos a ignorar mucho. Y yo creo que si en ese momento sí le hubiera dicho que no se hubiera ido o lo que sea, yo creo que sí hubiera cambiado algo. O por lo menos tal vez ella sí hubiera querido seguir yendo porque también está esa, esa posibilidad de que me hubiera hecho, estás loco o lo que sea, ¿no? Y, pero tal vez me hubiera quedado yo un poco menos, pues ese cargo en la conciencia. Y así como un ejemplo un poco más general, me pasó que el día que fue el 19 de septiembre del 2017, el día que hubo un terremoto aquí en México, eh, pues ese día se sintió muy extraño desde el inicio. Me acuerdo que un día antes habíamos regresado de la escuela porque nosotros vamos en la tarde y pues ya era la noche. Y yo le dije ese día a mi mamá que no quería ir a la escuela. O sea, pues no tenía ganas. Y pues mi hermana estaba como que muy apurada para ir a la escuela y lo que sea. Y pues igual de la misma forma pues ignoramos de repente esos sentimientos y pues yo todavía estaba aquí en mi casa cuando sucedió el temblor. Pero pues mi hermana no estaba aquí en la casa, estaba ya regresando de la escuela y justamente estaba en el metro cuando empezó a temblar. Entonces ya deben saber más o menos el terror que se vivió ahí con ella porque pues estaba
justamente una estación después de Pantitlán, que estaba así por abajo del metro. No recuerdo qué línea es. Pero pues sí he tenido varias de estas situaciones en donde de repente se dan estos como presentimientos. Pero yo creo que tal vez de repente sí se pueden hacer como de modo pues psicológico tal vez. Y algunas De otras hecho, veces yo de creo que hecho lo que sí. comentas del, Sí, dale, dale. lo que comentas del terremoto, este, yo ya traía miedo, pero desde antes. O sea, más allá de lo que pudiéramos llegar a pensar o presentir, yo creo que fue más el miedo de lo que un profesor en ese entonces nos estaba metiendo. No sé si te acuerdas de ese profesor, de un profesor Sí, sí, sí. que particularmente nos decía cada rato, no, es que ya está comprobado que va a haber un terremoto, y ya está comprobado que va a haber esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y todos nos quedamos con cara de, no, ¿cómo cree? Que no sé qué. Al día siguiente, creo que, no es cierto, eso fue, si no me equivoco, un miércoles, el viernes no teníamos clase. Fue un lunes que, o un martes, no recuerdo, que salió en las noticias que había una estela de luz que sale de luz del piso, o un destello, no recuerdo muy bien. Sí, sí. Y al día siguiente fue el terremoto. Entonces creo que más allá de lo que podamos presentir, incluso también la vibra, porque yo ese día desperté e hice cosas como que nada fuera de lo común. Por ejemplo, incluso cuando tienes una rutina ya hecha, por ejemplo, en mi caso yo me despertaba, me desayunaba y después me bañaba y ya me iba. Ese día hice todo lo contrario. Justamente ese día fue el único en el que hice todo al revés. Primero, obviamente, desperté, luego me bañé y hasta el último comí. Entonces, no tiene nada que ver y fue como que lo más impresionante porque dije, a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe cambiar mi rutina? ¿Por qué haría eso? No sé, creo que son de esas pequeñas partes en donde no nos damos cuenta. Pero aunque cuando cambias tu rutina, cambia o puede llegar a suceder algo pues muy diferente a lo que tú estás imaginando. Digo, yo lo sentía de esa manera, porque así como lo dices, esos pequeños presentimientos como que no van. Y no te das cuenta de lo que está pasando en ese momento, o lo que puede llegar a pasar. A mí yo recuerdo Oscar. mucho O ¿cómo bueno, se llama? Ese sentimiento de, como de que algo malo va a pasar, o sea, o de que no estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, como se dice. Yo creo que de repente sí lo he llegado a sentir en algunas ocasiones donde de repente estás, pues haciendo algo que no es, es debido, pero no, el problema sería aquí saber cuál es un presentimiento de verdad, así como que muy, muy fuerte y cuál otro no es, porque pues algunas cosas yo creo que sí de repente es más como prejuicio, de repente como cuando vas en el camión y de repente ves a una persona con una bolsa aquí cruzada y se va a sentar hasta atrás y se pone su gorra. Igual, o sea, tú lo que vas a pensar es que te va a saltar, ¿no? Pero igual, igual y el chavo pues nada más tenía sueño y se fue a acostar hasta atrás. Que digo, es muy poco probable, ya si va pasando eso, yo creo que yo ya iría escondiendo mi chip y viendo todo eso. lo paso por abajo del asiento, ¿no? Yo no traigo nada, carnal, mira, no traigo nada. Es que son esos pequeños detalles, creo yo. O sea, no podemos decir, ay, por algo pasó esto, o quizás de esta manera fue diferente y por eso pasó. Obviamente no, pero sí son como esas pequeñas cotidianidades, que por alguna otra razón ni siquiera tú la sabes por qué la cambiaste. Y no te das cuenta de eso hasta después de que ya ocurrió el desastre, por ejemplo, del temblor. Que yo me di cuenta fue como de ver, ¿por qué me bañé antes? O por qué me estoy sirviendo de comer hasta el último, ¿qué pedo? O sea, yo no hacía eso. No sé. Son esas pequeñas cositas. Oscar. Bueno, yo ese día también cambié un poco la rutina porque
recuerdo que pasó justo un poco antes de que tuviese que salir yo de la casa para ir a la escuela. Y bueno, siempre que ya es tarde para salir, yo prefiero pues salirme y comer algo en la escuela. Pero ese día, no sé por qué, comencé a cocinarme algo. Aunque ya era tarde, aunque sabía que iba a llegar tarde o tal vez no iba a llegar a la primera clase, no sé, cambié esa rutina y justo en ese momento pasó. Entonces, no sé, no sentí nada, no presentí nada, pero por alguna razón decidí pues cambiar justo ese día. Y fíjate que dicen eso de que de repente, no sé si sea un mito o lo que sea, pero que los animales de repente llegan a sentir cosas, no sé si lo han escuchado. Ujú. Que de repente, Sí. por decir en los temblores, los perros se ponen algo inquietos, o incluso cuando los perros están aullando, que dicen que si los perros aullan, por decir en tu colonia todos están aullando, que es porque según esto alguien de esa zona pues va a fallecer, según es lo que dicen. Pero bueno, eso tal vez sean pues Pues, historias. pues se supone que, bueno, no sé qué tan cierto sea, la verdad no lo sé, pero mi mamá me contaba que por el temblor del 85 más o menos, algunos animales, bueno, ella vivía antes, bueno, o sea, antes las familias eran, aparte de numerosas, tenían como sus granjitas, pero pequeñitas, o sea, tenían sus animalitos, todo ese rollo. Entonces me contaba que ella, ¿de qué te ríes, Oscar? Me contaba que ella en el momento del temblor, varios animalitos se hincaron. ¿Por qué? No lo sé. O sea, tampoco podemos aquí poner a una disposición algo religioso, porque si no sería entrar en controversia y tal. Sino simplemente que algunos animales se hincaron, otros, como dices, se pusieron muy inquietos y algunos otros simplemente pues preferían tirarse al piso, o no sé, o esconderse en un lugar. Pero a mí eso es lo que más me impacta, que algunos animales se lleguen a hincar en dichas circunstancias, o o las llamadas parvadas de pájaros, que vienen como, aparte de migrando, es raro ver una parvada de pájaros, al menos aquí por, no sé, por donde yo vivo. Aunque haya un parque nacional, creo que es muy, muy raro que eso pase por aquí. Bueno, con eso de los animales y de que pueden sentir cuando va a pasar algo, yo, yo creo, yo pienso que es porque bueno, sabemos que los animales tienen sentidos más agudos que nosotros. No sé, algunos animales pues tienen una mejor visión o un mejor oído y otros sentidos que tal vez no entendemos nosotros, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en que en esas teorías de que los animales predicen algo más, sino solamente en que lo sienten primero que nosotros. Tal vez escuchan algún ruido antes que nosotros o sienten alguna vibración antes que nosotros, pero simplemente porque tienen más desarrollados sus sentidos. Eso es lo que yo creo. Tampoco ¿Y es el que pulpo sea Paul qué? este, especialista en animales, ¿no? ¿Y el pulpo Paul qué, güey? O sea, ¿se queda picado? Bueno, Ya se lo hicieron sushi, güey, desde hace un chingo. Ya cuando se acabó el mundial, pues se lo comieron, güey. Qué poca madre. Bueno, vamos a Bueno, comer. ya se va a acabar esta parte, la primera parte del programa. Así que vamos a los cortes comerciales y regresamos. Volteé mi desesperada mirada hacia el pasillo. Ahí venían caminando mis padres. Me miraban preocupados. Si ahí venían mis padres, entonces ¿quiénes eran los que estaban en la cocina? Unas palabras ahogadas entre marañas de pelo se escucharon detrás de mí.
Y listo, amigos, regresamos de los cortes comerciales de nuestros patrocinadores. Y pues vamos a retomar este aspecto de los viajes en el tiempo. Yo creo que de repente si decimos viajes en el tiempo nos llega a la mente así como películas como pues la de Back to the Future o algunas películas de ciencia ficción, pero pues yo creo que si lo llegáramos a pensar, no sé, yo creo que es que no sé, iba a decir de repente en algunos años puede ser posible, pero yo creo que eso es lo mismo que pensábamos de niños, así, cuando decían, no, pues en el 2020, ¿tú qué crees que va a haber? Y entonces decíamos, no, va a haber carros voladores y va a haber robots que te hagan la limpieza. Y pues sigue siendo lo mismo, nada más que con internet, monas chinas y pandemia. Pero, pues así en un caso hipotético, si te dijeran a ustedes, vas a poder viajar al pasado, al futuro no, porque pues al futuro tendríamos que imaginarnos cómo sería el futuro, ¿no? Más bien al pasado. Pero no tiene que ser a ninguna parte de tu vida, porque pues estarías tú ahí, ni tampoco puede ser con tus familiares. ¿Ustedes a qué época, lugar, a dónde quisieran viajar en el tiempo y por qué? Y solo, esperen, y la otra condición es que como en esta audioserie solo pueden viajar de ida, ya no hay regreso a nuestra época. Solo es un viaje de ida, entonces así más o menos ustedes ¿qué es lo que pensarían? Igual si quieren les doy tiempo para pensar y voy diciendo la mía. Yo creo que tal vez me gustaría ir a, no sé, de repente a los, híjole, no, iba a decir como a los 80s, pero esa época pues estaban mis papás, ¿no? Y puede haber ahí como, no sé, tal vez me gustaría viajar, tal vez creo, pero es que lo malo de viajar, por decir, si digo voy a ir a otro país en otra época, pues te van a terminar matando, ¿no? Porque no creo que sea muy bien visto que de repente llega un mexicano ahí bien vestido bien raro ahí a China, ¿no? Estaría raro. Pero de México me gustaría regresar tal vez a los 80s. Creo que esa época se ve que estuvo muy divertida. Tal vez a la época en donde empezaron algunas empresas como como Microsoft o algo así, y llegar allá y bien a las películas, comprar acciones que valgan así de $1, de una empresa así pedorra que se llama Microsoft, o conocer a un terrenito, ¿no? ándale o conocer a Don Bimbo y decirle, no, pues ven estos panes, pero no le pongas pasas porque a la gente no le va a gustar. ¿Cómo que no le gusta? Yo creo que esa más o menos sería la época. Los terrenitos en esos días. Ándale, un terreno, yo creo que ¿Cómo? los terrenos antes te los sacabas en los chicles, güey. Yo creo que estaría bueno. Eso, o me gustaría regresar a la época de la China imperial. No sé, me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho esa época histórica. Y así ustedes, ¿qué han pensado? Pero, por ejemplo, o sea, yo puedo elegir una edad o puedo elegir, no sé, lugar y edad, por así decirlo. No sé. ¿Cuál de los dos puede ser? Tendrías que ser el tú de ahorita. No, por ejemplo, pero en mi mismo país, a eso quiero llegar. Porque, o sea, no digo que en mi país no hubo cosas buenas, o sea, sí las hubo. Pero, por ejemplo, si digo, no, pues me gustaría ir a la época de los mexicas, pues no, no quiero ser sacrificado y mucho menos.
ni nada de eso. Ah, pues en la conquista, no, tampoco. Oh, O sea, sí. no. Y por ejemplo, si dices, no, pues en una época de los 40, 50, no sé, güey. Creo que ahí está una división de clases muy cabrona y no entraría tampoco. No es como que la pase tan chido, ¿sabes? Es A menos de que pues sí. vaya a ciertas empresas. A eso quiero llegar. Es que está muy cabrón, güey. Si yo pudiera viajar en el tiempo, a eso voy, exacto. Si yo pudiera viajar en el pasado, sería como por los 40 o 50. Si hay una división de clases muy cabrona, pero creo yo que es cuando la Tierra, bueno, al menos México, estaba un poquito más intacto. Con eso de las materias que tenemos, todo eso, en cuanto a la diversidad natural y que los abuelitos decían antes, no, es que yo me bañaba en tal río y yo me bañaba allá. ¿Me explico? Sí. Y aparte creo que era una época un poquito más tranquila, con más valores o respetos, si lo podemos decir de esa manera. Nada más, o sea, lo dejo así. Más o Creo que menos, güey. sería en esa época. Ajá, eso voy, o sea, más o menos, porque pues, había. Era, el machismo estaba pues muy a flor de piel, pero eso es otro tema. Había ciertos límites, o no éramos tan libertinos como ahora. Y si fuera a una época o país distinto, yo creo que me gustaría. Híjole, no sé. Dice qué país no tuvo conflicto. Y los países más amistosos hoy en día Alemania, vas a decir, fueron güey. los más ojetes. A eso voy, o sea, los países más son los más ojetes en el pasado, de Japón. Ah, voy a viajar a Japón porque no, güey, no. Ahí te mataban, cabrón. Sí. O sea, no. Ay, Alemania, por sus países, por sus países, por sus paisajes, su cultura, ¿no? Pendejo. No sé, creo que está difícil. Sería a Estados Unidos, supongo. No sé. ¿Te Pienso más imaginas? ¿Te imaginas que vayas por llegando? la OTP que hubo en ese. Ajá. ¿Te imaginas que vayas llegando a Alemania y que te encuentres así un niño chiquito, güey? Y que, pues, oye, ¿en qué año estamos? Y ya te diga, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Adolf. Ah, no mames. Ah, eres tú, maldito. Ven Aplicarías acá. la que dice Ven acá, hijo de perra. la que dice War Machine, güey, a Thanos que le quería hacer cuando era bebé. Anda. Nos encontramos y. Es que está difícil, o sea, elegir una época, o sea, no sé, si lo vemos muy romántico, pues sí, en la época en la que mis abuelos vivieron y todos tomaban del mismo vasito, la pareja en una malteada o todo eso, creo que está chido. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más, era una distinción de clases bien cabrona, bien ojete. Porque creo que los que tenían ese privilegio, más que nada eran las familias de dinero. Entonces, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista. No sé qué piensa Oscar. Yo tengo un punto de vista, digamos, similar al tuyo, Leonardo. La verdad es que no siento interés, aunque me dieran la oportunidad de regresar a algún año en específico, al menos aquí en México. Primero, porque no siento que yo como individuo pueda llegar a cambiar algo del pasado. O sea, que no tendría sentido yo regresar. Lo que quiero decir es que para yo encontrar el sentido a regresar en el tiempo, tendría que poder cambiar algo. Esto está un poco relacionado con una de las primeras condiciones que puso Hugo, de no poder regresar a un año en el que tú ya estabas o en el que tus familiares ya habían nacido. Con
con una paradoja que se conoce como la paradoja del abuelo. Bueno, esta paradoja creo que todos la conocen. En la película esta de Volver al Futuro, pues la mencionan mucho. Dicen que no puedes cambiar nada que vaya a afectar el futuro porque, bueno, puedes causar estragos, ¿no? Pero en este caso 63 nos platican que esta paradoja no tiene sentido, ya que los viajes al pasado son en realidad un viaje al pasado, pero no sobre tu misma línea de tiempo. No sobre tu misma línea la línea de tiempo tiene otros hechos que, aunque tú los cambies, no van a afectar a tu propio futuro, y por tanto la paradoja del abuelo o la paradoja del viaje del tiempo no tiene sentido, y no importa qué hagas tú en ese pasado. Entonces, pues son dos cosas. Primero, no puedo hacer nada como individuo, y segundo, aunque yo pudiera hacer algo, no puedo cambiar el futuro. Entonces, no, la verdad es que no estaría interesado en regresar a ninguna parte del pasado. Yo creo que Pues sí. es más o menos como lo dice en la película de los Vengadores, si no me equivoco. Ándale, sí es lo que voy a decir. Es como lo que dicen en la película de los Vengadores, ¿no? Que perdón, que cuando viajas al pasado, eso se convierte en tu propio futuro. Está relacionado con eso lo que tú me dices, ¿no? En el caso 63. Sí. ¿O qué ibas a decir? Iba a comentar acerca de eso, eso de la película, ¿no? Que cuando cambian algún aspecto del pasado, pues no cambia exactamente el futuro, sino que se generan vertientes de esa misma línea temporal. Y bueno, cambiando, bueno, es que tienen razón, pues en realidad vemos nuestra época un poco mal, pero en ciertas formas vivimos mejor que otras épocas. Porque por decir, bueno, nosotros que somos hombres tal vez no sería tan malo regresar al México del pasado, porque pues somos hombres y tal vez el machismo no sería tan, pues no nos repercutiría tanto si fuéramos mujeres. Pero en este caso que Leonardo decía que fuéramos a Estados Unidos en sus épocas tempranas, yo creo que si el racismo está feo ahora, yo creo que estaría mucho peor ahí. No, o sea, yo me refería más a la época hippie. Era cuando empezaban a hacer la aceptación, creo que era de los 70s, 80s, 60s, no sé. 70. Pero era cuando empezaba a haber un poquito más de inclusión, incluso los primeros hombres negros dentro de las escuelas y todo ese tipo de rollo. Como mexicano la tenemos dura, o sea, si un hombre negro la tuvo dura siendo de ese país, imagínate un mexicano. No, o sea, tuvo una situación difícil. Hugo, por favor. Qué mala elección de palabras, güey. Bueno, tuvo, sí, un hombre de raza negra tuvo una situación difícil en ese momento. Imagínate uno como extranjero y más como mexicano, que eran súper racistas. Que casi ya no se da. Ay, Dios mío. Ajá, o sea, no. Ahorita menos, ¿no? Ahora se las voy a cambiar. Mira, si ahora sí, igual va a ser regresar al futuro, pero solo va a ser a un momento en específico. Por poner un ejemplo, yo, a mí que me gustan los conciertos, yo regresaría al pasado, perdón, solamente para o ver el concierto de Queen en el estadio Wembley, o estar en el concierto donde mataron a Selena Quintanilla y detenerlo. Eso sería interesante, o estar ahí nada más.
nada más para presenciar ese momento. Yo creo que son como conciertos muy emblemáticos. Así, que ustedes elijan un momento, o sea, por decir, elige ese momento, solo vas a estar ahí presenciando, tal vez no puedes intervenir, pero solo es un momento que puedes elegir. Tú, Oscar. Bueno, creo que voy a decir algo que todo, que muchas personas han pensado, o más bien que todos, o si es esa forma, entonces regresaría al último momento en el que vi a mi abuelito. Creo que ese es uno de los días que más recuerdo. Digamos, de la última plática que tuve con él. Regresaría a ese momento tal vez para, bueno, si puedo cambiar algo para hacer más larga esa plática, y si no puedo cambiar nada, si solo puedo estar de espectador, pues simplemente para verlo de nuevo, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo, un deseo común de muchas personas, ¿no? Volver a ver a un ser querido. Pero eso es lo que yo haría. Yo igual creo que es visitar a un familiar, ¿no? Y creo que advertirle, supongo, de todo. Bueno, serían en este caso dos familiares. Igual a dos de mis abuelitas. Una no la pude llegar a conocer, pero supongo que se desencadenaron muchos problemas a raíz de eso. Después de que ella falleció. Y otra de mi abuelita, pues igual. Como en México, ¿no? Que ¿qué familia no se anda peleando por los terrenos de la abuela? Entonces, creo que yo regresaría a esos momentos. Creo que uno fue hace más de, no sé, 30 ya tantos años, no sé. Y otro fue cuando yo tenía 6 años, me parece, 8 años. Como dice Oscar, sí estaría bien platicar. Creo que me gustaría regresar, pero no en la edad que yo tenía en ese entonces. O, por ejemplo, en el caso de mi abuela, más recién que falleció. Me gustaría regresar, pero ya, o sea, no sé cómo explicarlo, porque muchas personas pueden decir, pues me gustaría regresar a ese momento vivido, o sea, literalmente en el que yo estaría con la misma edad y todo el rollo. A mí me gustaría regresar, pero con la edad que ya tengo, advertirle de ciertas situaciones. Y si lo ponemos del lado de, no sé, algo polémico, quizá sería, no digo que esté bien, obviamente no, para nada, pero supongo que sería, ay, no se me ocurre un momento polémico más que el caso de Colosio. No sé, solamente me da curiosidad ver cómo fue toda esa infiltración, o la de Tlatelolco en el 68. Cómo fue toda esa infiltración, verlo, quizá desde lejos, cómo fue que operaron cada una de esas personas para cometer actos que, pues, que hoy en día en México todavía le duele muchísimo, más la de Tlatelolco. Creo que esos días, bueno, ya 4 fechas casi. Te mamaste, güey. Hugo. Se mamaron, ¿Por ustedes qué? cogieron cosas bien profundas y yo escogí puras pendejadas, ¿no? Me hicieron quedar bien mal, güey. Y tú de, ay, Piquintanilla, no más. Es que yo quería nada más para estar ahí de morboso, güey, estar viendo las cosas que cómo pasaron. Y ustedes escogieron cosas bien profundas, güey. Pues ese era el punto, ¿no, chinga?
Pero bueno, el punto es que yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de regresar el tiempo, ¿lo haríamos o no? Porque pues hay algunas cosas que tal vez, aunque sean de una forma complicada, creo que serían mejor no cambiarlas. Y, y creo que de repente sí, estos programas o estas cosas que nos vienen a hablar de pues viajes en el tiempo o algunas teorías de ciencia ficción, pues sí son medio fantasiosas, son para pasar pues un rato ahí imaginándotelo, pero pues también es yo creo que tienen algo ahí de como escondido, ¿no? Eh, pues por decir esta... ¿Sabes? Hay una... Sí, ahorita que hablas, perdón, ahorita que hablas sobre los viajes al futuro, hay una película que animada, que no me acuerdo si es de Disney o de DreamWorks. Creo que es de DreamWorks. Esta película se llama Volver al futuro o no. Lo que tú chinga. dices es que hay personas que estamos tan atadas al pasado. ¿Qué? Esa es la de Volver al ¿Qué futuro, es la de Marty McFly, güey. Ah, no. Es otra película, pero no me acuerdo cómo se llama. Esa es la de la familia del futuro, ¿no? Ah, ándale, perdón, la familia del futuro, perdón, disculpa. La familia del futuro. Esa, o sea, literalmente lo que tú dices de que a veces nos enganchamos tanto al pasado que nos gustaría regresar a conocer algunas cosas o tal vez pensar que podríamos cambiar algo. Pero pues básicamente la película nunca nos explica que puedes llegar a cambiar algo. Más que salvo una situación de un villano. Pero para hacerlo reflexionar o qué sé yo. Pero realmente no cambia nada. Todo sigue intacto, todo sigue igual. Todo se altera una realidad, sí, pero como tal no va a influir nada. Aunque tú hagas o deshagas en cierta línea del tiempo. Están muteados. Ah, ok. Fíjate que esa película está muy chida, la verdad. Tiene como un mensaje, bueno, a mí por lo menos se me hace muy sentimental la última parte de la película esa, donde pues ya te das cuenta que al final esta familia, spoiler, ya salió hace mucho tiempo esa película ya, que al final la, la familia que sale ahí pues es la familia del protagonista, ¿no? De su propia familia que va a formar. Y yo creo que, bueno, está chida esa parte de ver que sobre todo de repente pues queremos cambiar el pasado por algunas cosas malas que nos hayan pues sucedido, pero pues al final igual no lo sabemos, ¿no? Como dice esta, pues seguir caminando hacia el futuro y pues esperar que alguna vez nos pase algo bueno, quién sabe, tal vez se viene construyendo algo para nosotros. Y ya para así como para concluir, quisiera que nos dieran algunas de sus pensamientos finales y que igual inviten como siempre a la banda a quedarse en los programas. Oscar. Pues, mira, yo creo que viajar al futuro o al pasado siempre ha sido algún deseo o algún sueño de todos, pero tenemos que pensar más en las consecuencias que eso puede causar. No en las consecuencias que nos han enseñado las películas de que podemos desaparecer o que el mundo puede explotar o algo, ¿no? Sino en las consecuencias de tal vez remordimientos que podemos generarnos. Al intentar quitarnos remordimientos, no sé, tal vez podemos generar algunos mayores. Por ejemplo, si volvemos al pasado y evitamos que alguien haga algo o que alguien vaya a algún lugar, pues, no sé, tal vez eso cause que más personas salgan perjudicadas por eso. O
algo, ¿no? Entonces, no sé, yo digo que hay que pensar más en lo que llegamos a desear algunas veces. Y bueno, invitar a todos los que nos están viendo a que nos dejen un comentario sobre si ustedes viajarían al pasado o si cambiarían algo en el pasado. ¿De verdad? Pues este tema del viaje en el pasado, en el futuro, creo que levanta muchas polémicas. Bueno, no polémica, pero sí mucha discusión. Porque, pues, algunos quizás más inteligentes puedan decir, es que ya está comprobado que sí se puede viajar en el tiempo y que no sé qué. Y, bueno, en fin. Creo que no debemos. Voy a citar un poquito a Soul, que, pues, de todos modos, aunque viajemos al pasado o al futuro, creo que no va a cambiar nada de lo que hagamos en esa época. Como dice Oscar, podemos ocasionar una catástrofe aún peor en cierta realidad, más no en esta época. Porque, o sea, si viajamos al pasado y matamos a Hitler, no creo que eso cambie lo que ya está hecho. Cambiará en esa realidad, tal vez, o habrá familia errática o vengativa que se desquite aún peor de lo que lo hizo Hitler. Entonces, no sé, podría desatar más catástrofes, pero a mí sí me gustaría decirle a la banda que nos sigue o que comenta o al suscriptor cómo les gustaría conocer más de sus antepasados o les gustaría saber cómo morirán. Esa es una pregunta que está medio trillada, supongo, sacada de la manga, pero será interesante saber qué opina la banda de eso. Hugo. Pues nada más igual para despedirlos, como siempre, estar para decirles que estén al pendiente de los videos. Ahora que estamos pues de vacaciones prácticamente, voy a estar tratando de pues de igual subir alguna que otra cosa y pues vamos a seguir haciendo estos videos igual cada semana y vamos a tratar de estar pues yéndonos muy versátiles en cuanto a los temas. No nos queremos tanto clavar en solo un tipo de tema, queremos irnos por todos lados para pues tener un poco de variedad y que sea como una plática pues casual que tenemos de repente nosotros y que ustedes sean partícipes de ello. Igual les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook para que la vayan a seguir, se llama Mictlan Club, la vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Algunos links sobre donde está, por decir, mis libros, está nuestros perfiles de Instagram para que nos vayan a seguir. Y pues nada, agradecerles a todos los que de repente ven siempre los capítulos y no comentan ni ponen like, pero igual se aprecia mucho su vista. Y a los que se animan a poner un comentario, igual, muchas gracias. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Bye.